ahora nuevamente la palabra el doctor Francisco Javier Acuña Llamas para responder a las preguntas formuladas por los senadores y senadoras por un tiempo aproximado de 10 minutos. ¿Puedo pasar ya como lo dice el otro? Sí. Adelante, senador, donde usted guste. No, comisionado presidente. Primeramente, señoras y señores senadores, integrantes de la mesa directiva que preside esta sesión parlamentaria de rendición de cuentas del INAI, a los señores senadores, senadoras, senadores que encabezan los grupos parlamentarios e integran la JUCOPO. Reconozco de manera cumplida, respetuosamente, reconociendo la omisión, a las y los integrantes del Consejo Consultivo del INAI que han sido constantes en su frecuencia, en sus extrañamientos, en sus sugerencias, en sus consejos, en su guía para vertebrar actuaciones clave. La austeridad de la institución se debe mucho en los términos conseguidos por las sugerencias muy puntuales que el Consejo nos ha hecho llegar. Y no solamente en esos términos, sino incluso en otros muchos momentos clave en los que esta institución se ha visto con la enorme responsabilidad de resultar ágil, audaz, sensible, sensitiva y también práctica para llegar a la sociedad con soluciones que hagan ver su utilidad indiscutible. Quiero reconocer así a la Coordinadora General de Organismos Garantes de nuestro país, la compañera comisionada de Jalisco, la presidenta Cintia Cantero, a los coordinadores de las comisiones temáticas y a los coordinadores regionales que nos acompañan en este momento. No voy a responder en orden porque algunas de las preguntas que nos han hecho el favor de hacer el senador Emilio Álvarez y Casa, el senador Antonio García Conejo, la senadora Eunice Romo Molina, el senador Miguel Ángel Lucero, la senadora Alejandra Lagunes, el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Transparencia, el senador Mario Zamora, la senadora Berta Xochitl Gálvez y el senador Daniel Gutiérrez Castorena tienen en común un dato revelador. Enorme coincidencia de los diversos grupos parlamentarios a través de sus voceros, señoras y señores senadores, en la preocupación del tema del derecho a la privacidad y del derecho a responder ante la exigencia ciudadana para hacer y encontrar en el INAI un refugio efectivo ante una desprotección generalizada en el mundo por la globalización. El Internet es un campo desregulado. No se puede hacer nada desde la circunstancia de la legislación mexicana. Señoras, señores senadores, aprovechamos la oportunidad para pedirles que nos ayuden precisamente mejorando, reformando, como ya existen algunas reformas de reciente cuño, de reciente formulación en esta alta Cámara, precisamente para pertrechar y mejorar notoriamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales entre particulares, que quedó rebasada notoriamente por la Ley General de Protección de Datos Personales en el sector público. Muchísimas de las condiciones de vanguardia que la Ley General de Datos Personales ya contiene, no las contiene en cambio la Ley Federal. Requerimos, como órgano garante máximo a nivel administrativo de esta tutela ante el mercado, que involucra más de 4 millones de usuarios, más de 4 millones de sujetos responsables que contienen, tratan y permanentemente transfieren datos personales. Es inmenso el campo competencial. El INAI, con su actual plantilla y con sus circunstancias, efectivamente, de un recorte presupuestal importantísimo en el año del 2018 para el 2019 y que se vino a incrementar con un 5% más para llegar a un 26% aproximadamente respecto de la cifra que llegó a tener en su momento de mayor dotación presupuestal, nos colocan, señoras y señores senadores, efectivamente en una condición límite para poder garantizar el ejercicio progresivo y sostenido de nuestra misión. Hemos hecho indiscutiblemente mucho más con mucho menos. Nos hemos ajustado de manera solícita e indiscutible a las rigurosas condiciones de la austeridad.
Hemos ido dócilmente, sin ningún tipo de duda, a reducir nuestros salarios antes incluso que la ley de austeridad lo estableciera de manera firme. Ninguno de los comisionados quisimos de ninguna manera ir a plantear controversia en relación a la disminución de nuestros sueldos. Nosotros no definimos nuestros sueldos. Los sueldos de los comisionados del INAI eran los sueldos que tenían los comisionados del IFAI, respetuosamente decirlo, con una cuarta parte del cumplimiento de obligaciones y de deberes institucionales por el ensanchamiento competencial que el INAI alcanzó al convertirse en la institución nacional. El INAI respalda la función de los organismos garantes de transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia está de pie, está firme, trabaja diariamente. El INAI tiene una vocación de compañerismo con los órganos garantes locales. De ninguna manera el INAI jamás puede pretender convertirse en tutor, en corrector y menos aún en mecanismo que sojuzgue o aplaste la credibilidad y el prestigio de las instituciones similares para cada uno de los estados, incluida la Ciudad de México. Acompañamos con procesos de asistencia permanente en ámbito tecnológico, en capacitación y en el respaldo político que damos a los señores y a las señoras comisionadas de los estados aquí presentes en esta Cámara Alta, que siempre seguirá representando en mucho sentido a la Federación y a los estados que la informan y comportan. Desde luego que entonces requerimos una reforma importante y completa a la Ley Federal de Protección de Datos particulares de datos personales entre particulares. Requerimos resolver de manera clara la portabilidad, que sigue estando muy poco establecida y que de esa manera no puede llegar a resolverse para ser operativamente funcional. Requerimos que se homologuen las condiciones que ya dijimos tiene la ley federal con la del sector público y requerimos vigorosamente dos cosas más: que se asiente de manera categórica una posición que haga que desde la ley nos evite caer en el entrampamiento y en el estancamiento impotente del INAI frente a los grandes servidores universales de protección de datos, de manejo de información internacional, la Internet y sus grandes servidores internacionales. Hemos sucumbido una y otra vez, aunque hemos intentado regular y fijar topes a sus excesos en el manejo y en el maltrato sistemático, inevitable por la globalización y sus efectos instantáneos de la información, a los datos íntimos, a la imagen, a la propia imagen y a los derechos de la vida privada de personas que no tengan, hay que decirlo, por la graduación distinta, la condición de figuras públicas, aunque los voluntariamente famosos o públicos también tenemos derecho a protecciones en momentos clave y en aspectos de nuestra vida privada. Necesitamos, pues, que se confirme que somos igualmente una institución potente en sus capacidades institucionales frente al mercado y especialmente ante el ámbito internacional. Los servidores internacionales con una facilidad olímpica cambian su dirección de los servidores en otra parte del mundo y la extraterritorialidad no nos está dada. Se requiere que esta Cámara Alta, que es indiscutiblemente a donde podemos venir a encontrar refugio y respaldo para cumplir las misiones que tenemos, tome cartas en el asunto. Ya existen muy buenas iniciativas para acercarnos a estos puntos delicados. Requerimos que también se vertebre en esa formulación legislativa una reforma para que las instituciones privadas, las empresas y aún los servidores profesionales del ámbito del mercado, una vez que han detectado una filtración o un descuido, una negligencia que haga correr datos personales en demérito de sus usuarios, clientes, proveedores, lo anuncie de inmediato al INAI para que se puedan establecer las medidas de seguridad y el seguimiento de los protocolos rigurosos que la ley sí establece ya. Se requiere así las cosas, pues, respecto de los datos biométricos, naturalmente una custodia. El INAI es también la máxima autoridad administrativa en el campo del sector público, en el que se encuentran las más grandes bases de datos de la población, como es el caso del padrón electoral, por poner un ejemplo, o las enormes bases de datos del sector de salud, como es la del IMSS o la del ISSSTE, las de la Secretaría de Educación respecto de todos los educandos de este país y de los profesores, así como de los trabajadores administrativos
de esas instituciones. Requerimos desde luego su respaldo para vencer así las barreras legales que nos atan y que no nos permiten, por ejemplo, llegar al máximo reconocimiento del ámbito europeo, que es donde se encuentra la máxima normativa de vanguardia en el mundo, y poder llevar a puerto de manera satisfactoria y pronto la adecuación de la legislación mexicana en esta materia respecto al reglamento de protección de datos de la Unión Europea, que es un punto que hemos solicitado gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer los trámites, pero que se avanzaría o se aceleraría de encontrar una regulación actualizada que cumpla estos escollos o estas disfunciones o limitaciones que contienen esas leyes, esa ley concretamente. A la senadora Alejandra Lagunes, por supuesto que hay medidas para asegurar los miles de datos personales publicados, deberes de seguridad, medidas técnicas, físicas y administrativas. El INAI también está obligado a cumplir la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y puede haber auditorías voluntarias de los sujetos obligados para medir su condición, para medir sus flaquezas o sus debilidades frente al enorme problema de tener o experimentar filtraciones que pongan en peligro la base de datos que ostentan por la condición de ser responsables de la naturaleza del servicio público que llevan a cabo. Desde luego que sobre nuevos proyectos tecnológicos en esta segunda etapa, el INAI pondrá en el presente año el buscador nacional y los buscadores temáticos sobre adquisiciones, sueldos, salarios y directorio, que permitirán obtener información específica a nivel nacional, lo que permitirá una mayor explotación de la Plataforma Nacional de Transparencia en beneficio de la ciudadanía. Reconozcamos, señoras y señores senadores, 20 años escasos en la caminata progresiva y no sin grandes adversidades en momentos clave, son nada en la vida de una república de la edad de la nuestra. Este es un asunto que apenas la globalización agudizó y potenció. Por eso hemos sostenido respetuosamente que esta institución no es una moda pasajera ni es tampoco una figura de ornato. Viene a cumplir un contrapeso básico para que la función del ejercicio del poder sea rectilínea, sea sólida, sea concisa y veraz ante la opinión pública. Gracias, señoras y señores senadores, porque el ejercicio de rendición de cuentas que hacemos nos permite encontrar eco en su atención. Seguramente ustedes, desde la perspectiva de sus potencias y de sus facultades parlamentarias, podrán hacer, desde luego, y ojalá así sea, los reclamos concretos que quepa hacer a las instituciones gubernativas para que el desarrollo de sus competencias se ciña a los ámbitos y a los encauzamientos que la ley establece. El INAI es una institución técnica jurídica de control. No puede, no debe sojuzgar ni prejuzgar, aunque sí lo hace de manera individualizada, y cada semana en el INAI resolvemos cientos de asuntos y en cada ocasión exponemos de manera visible e identificada problemas que nos llevan a una serie de preocupantes nuevos indicadores o signos que desde luego no vienen a facilitar ni a aconsejar el mejor momento que hay en el país, no solamente de un sujeto obligado ni del responsable de la máxima administración pública, que indudablemente las cifras y los datos que mi compañero Joel Salas hizo valer o hizo comunicar hace unas semanas, pues tienen toda la constancia que eso amerita. El INAI debe ser un compañero de la función pública de todas las administraciones. El INAI debe ser un verdadero respaldo para las instituciones públicas. Lo dije antes, el INAI no puede ni debe confrontarse, debe convencer a las instituciones públicas. El INAI debe conseguir, por liderazgo institucional y solidez de autoridad, hacer ver a los gobernantes de todos los planos, de todos los poderes públicos y de todas las instituciones, incluidos los sindicatos, los propios partidos políticos, que no ha sido fácil el ejercicio de acercarnos a ellos con éxito, que conviene bien a las instituciones que ellos representan que haya un convencido ejercicio puntual del derecho de acceso a la información pública, porque además les permite a ellos mismos vigilar el cumplimiento en todos los niveles jerárquicos hasta los más elementales y poder así saber que lo que establecen, ofrecen, señalan o aseguran se cumpla cabalmente. El INAI ha sido y será siempre un colaborador externo, respetuoso, técnico, neutral, desde luego jamás sometido y desde luego jamás cómplice de situaciones que puedan parecer
inadecuadas. El INAI lo demostró en los años anteriores con recomendaciones que no fueron recomendaciones, con advertencias y órdenes que dejaron clara su autoridad, y el INAI lo sigue haciendo de manera cuidadosa para de ninguna manera desalentar la mejor voluntad que haya en los sujetos obligados. Tenemos una relación permanente con la secretaria de la Función Pública, que representa al Ejecutivo Federal. Hemos trabajado con ella y con su equipo enormes proyectos, y creo que esperamos que el próximo año, en la rendición del informe similar que corresponda a quien me suceda, podamos dar mejores cuentas. La inexistencia, la declaración de incompetencia y el exceso en el fincamiento de reservas ha sido cíclico en la evolución de este derecho. Al principio, la inexistencia se convirtió en una salida muy cómoda. No había las normativas ni los mecanismos de exigencia que ahora hay. La sociedad es más crítica cada vez con todos los que ejercemos la función pública. El INAI se ve inmerso en la misma condición. El INAI también es escrutado severamente por solicitudes de acceso a la información que se generan desde cualquier plano y que exigen que nosotros no podamos ser falaces al hablar y al asegurar cuando ordenamos lo que exigimos a las autoridades o sujetos obligados y no pudiéramos cumplir con lo propio. Esa exigencia ciudadana efectivamente ha volcado a ejercer con mayor tenacidad y sin sucumbir a las malas respuestas o a las respuestas insatisfactorias o incompletas, y por eso es que sí se han incrementado de manera importantísima los recursos de revisión. Sí se presenta para el INAI, por eso a ustedes les pedimos para que con la colegisladora en el momento del informe, en el momento de la dotación presupuestal, nos ayuden a cuidar que la dotación presupuestal no vaya a decrecer más, porque las 7 ponencias, a ciencia cierta, lo debo confesar, estamos rebasados en el ejercicio progresivo que aumenta cada día. Cada día las solicitudes de acceso son más juiciosas, más minuciosas, más llevadas a planos en los que las propias instituciones se ven muchas veces en conjetura de saber cumplir. Es cierto, hay campos históricamente intocables para el escrutinio ciudadano. No ha sido sencillo ni fácil a lo largo de estos años convencer a las dependencias del sector de la seguridad pública y de la seguridad nacional que este es un deber constitucional y legal. De manera paulatina y progresiva hemos avanzado mucho con ellos. Hemos sostenido un diálogo permanente, asistencia, capacitación, y siempre que alguno de ellos nos busca, antes que se genere desde luego un recurso de revisión que tenga que resolverse en los términos que corresponda con la ley, así sea cualquier institución, debo reconocer con sonrojo, porque soy abogado, que hemos tenido, y lo digo por el justicialismo que quizá profese por la formación profesional que tengo, a la mismísima Suprema Corte de Justicia, como a todos los titulares de los poderes públicos, incluida respetuosamente, señoras y señores senadores, a esta soberanía como a la anterior integración en el ámbito de sus desarrollos. Sí, hay indicadores que nos deben preocupar y que solo ustedes nos pueden ayudar a remontar. Por ejemplo, de octubre de 2015 a septiembre de 2016, el número de días hábiles para responder sobre datos personales era 6.1. y en información pública 13.2. Luego, con la exigencia redoblada de la ley, quiero decir que no era lo mismo en términos cabales, el número varió y llegamos en 2017 a tener 8.1 de días hábiles para que se responda en materia de datos personales en el sector público, a 12.3 días en materia de información pública, de acceso. Perdón, casi termino. Sin embargo, se ha habido un corrimiento de 8.1 a 9.0 días hábiles en el retraso, días hábiles, estamos hablando casi de 20 días, naturalmente, naturales, y de 12.3 a 12.7 días en el caso de la información pública. En términos reales, puede ser incluso mucho más complejo responder en tiempo una solicitud que verse sobre la cuestión de datos personales que sobre la información pública. Sí, la información pública es un bien público que debe custodiarse. El INAI efectivamente nació para respaldar el derecho ciudadano a exigir con cabalidad y con veracidad la información. Todos los días, efectivamente, los problemas que surgen de nuevo y aquellos que también se vuelcan o se refieren al pasado
con los datos que hablan para comparar, como corresponde a la ciudadanía en el ejercicio cabal de su entendimiento, los comportamientos públicos de todo el elenco de casi 900 instituciones. Debo reconocer que se ha avanzado formidablemente. Los resultados de la última verificación lo confirman: más de 500 sujetos obligados, de las grandes, de los más grandes, todos ellos casi, así lo puedo decir, obtuvieron el 100%. Naturalmente, en los recursos es cuando encontramos algunas situaciones que merecen atención. Solicitamos que ustedes nos ayuden en sus comisiones parlamentarias y de manera conjunta en legislatura colegiada en conferencia con la Cámara de Diputados, hacer ver de la mejor manera posible a los sujetos obligados, todos los poderes públicos, que es necesario que volvamos a erradicar la inexistencia, la incompetencia que no se acredita y, por supuesto, que no se abuse una vez más de la reserva, porque hay una inercia, hay una tendencia casi instintiva a agotar la reserva aun cuando los asuntos no lo merezcan en tiempos cabales. La labor correctora que hace el INAI se agota todos los días, pero resulta desde luego insuficiente. La República demanda mecanismos de escrutinio y de corrección de la función pública de todos los sujetos obligados del país, y sin su ayuda y sin la oportunidad de venir a rendir cuentas, el INAI sería una voz clamante en el desierto. Quiero agradecer una vez más y reconocer a los miembros del Consejo Consultivo por la respetuosa omisión, a mis pares locales, como les decimos siempre con respeto, que han sido posible, con dificultades mucho más grandes institucionalmente en algunas zonas del país. Se avecinan tiempos que no dejan de poner en riesgo la integridad de los plenos o de la configuración de los organismos garantes del país. También esperamos que desde esta Cámara se establezcan las vías de conciliación para encontrar eco en los ámbitos de los gobiernos estatales, para que no se deje a la deriva ni al vaivén de las circunstancias políticas de cada momento la situación de estos órganos garantes, que sin ellos es imposible cumplir con el federalismo, que sigue siendo indiscutiblemente una vocación histórica del Estado mexicano. Gracias, señoras y señores senadores, por la oportunidad que me han dispensado. Aseguro que de parte de mis compañeras y compañeros haremos llegar cumplidamente la satisfacción plena y completa de cada uno de los puntos que nos han entregado las señoras y señores senadores que hicieron uso de la voz, reconociendo que su atención para el INAI es determinante. Muchísimas gracias, de verdad.